siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Carta del apóstol Pablo a las iglesias en aquella provincia llamada Galacia. Carta del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 11 adelante. ¿Por qué para nosotros que creemos en Jesucristo, esta carta es de suma importancia? ¿Por qué? Porque todos nosotros, todo cristiano, en algún momento de su vida está en el peligro de convertirse en una persona legalista, en una persona que se olvida que fue por la gracia de Dios que fuimos salvos y que fue la iniciativa de Dios el Padre. Hay un peligro en la vida de un cristiano. Yo no digo que le viene a todos, pero el peligro está ahí. ¿Y cuál es? De olvidarnos que fue la gracia de Dios en Jesucristo. Fue la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo de llevarnos a la persona de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados, la vida eterna y para, como el apóstol Pablo dice, para convertirnos de hijos, o mejor dicho, de esclavos en hijos. En esta carta de los Gálatas, que yo te recomiendo que la leas, que la estudies, porque ahí vas a aprender del peligro y de la necesidad de sujetarse a la gracia, o como dice
el apóstol Pedro, en primera carta de Pedro 5, versículo 12, la verdadera gracia. ¿Qué es la verdadera gracia? La verdadera gracia no es la gracia que te permite pecar más. La verdadera gracia es el poder de Dios sobre la vida de una persona, que por su amor, por su cariño, por su infinito amor, Dios el Padre nos atrae con esas cuerdas de amor, esas cuerdas humanas, como Él dice en su palabra. Y cuando nosotros venimos a sus pies a conocerle, y cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, ¿sabías que el perdón de los pecados provoca un agradecimiento? La persona que de verdad ha conocido a Jesucristo, la persona que de verdad ha conocido a Jesucristo. Y es interesante. En toda religión tú no puedes decir que tú conociste a aquella persona que tú, seas hindú, musulmán, seas de otra religión, tú no puedes decir que conociste a Vishnu, a Mahoma. Lo único que pueden conocer a la persona a quien ellos siguen son los cristianos, porque solo Jesucristo resucitó entre los muertos. Él vive, Jesucristo vive. Y Él, cuando vino a la tierra, Él no vino con reglas para traernos una nueva religión. Él vino para morir por nuestros pecados. Y cuando Él resucitó el tercer día, Él nos acercó a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque ahora, en aquel momento de la cruz, en aquel momento delante de las puertas de Jerusalén, cuando Jesucristo fue crucificado, todo el pecado del pasado, del presente y del futuro fue derramado sobre Jesucristo. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, dice el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios 5:21. Entonces dice, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? La justicia de Dios. Nosotros tenemos que aprender, como cristianos, tenemos que aprender que la justicia, esa justicia que provoca la santidad, la cercanía con Dios, esa justicia no viene por obras. En el libro de Génesis capítulo 15, leemos de la primera persona, primera persona que fue justificado por fe. Sí, antes de este hombre había uno que se llamaba Enoc, que anduvo con el Señor. Luego Noé, que era también un predicador de la justicia. Pero la primera persona que por fe fue justificado fue aquel que dice la Biblia en Génesis 15, versículo 4. La palabra del Señor vino sobre Abraham. ¿Por qué? Abraham dijo, no tengo descendencia.
y uno de mis esclavos será mi heredero. Entonces vino la palabra del Señor a Abraham y le dijo: tu heredero no será el esclavo, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y el Señor le dijo a Abraham, y lo llevó hacia afuera y dijo: ven conmigo. Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y el Señor dijo: así será tu descendencia. Y la Biblia dice: y Abraham creyó al Señor. Abraham creyó al Señor y le fue contado como justicia. Ese momento fue tan importante que a lo largo de la Biblia, ese hombre, Abraham, y luego llamado Abraham, él fue, como dice, nuestro padre en la fe. Abraham, el padre de aquellos que por fe son hijos de Dios. Y como dice muy bien aquí la Biblia, dice: Abraham creyó a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Muchos de nosotros creen en Dios y eso está muy bien, pero no te imaginas el poder, la fuerza y la bendición que es creerle a Dios. Como dije, una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Y todos nosotros necesitamos esa justicia que nos permite acercarnos a Dios el Padre, al cielo y a esa vida eterna que está en Jesucristo. ¿De dónde viene esa justicia? ¿Cómo una persona recibe la justicia? ¿Y cuál es el sello? ¿Cuál es el testimonio de la justicia? El sello de la justicia es la paz con Dios. La paz con Dios. Cuando Dios el Padre te regala la justicia por su Hijo Jesucristo, esa justicia provoca una paz, una tranquilidad, que ya no tienes que intentar religiosamente ganarte esa justicia y el amor de Dios. ¿Sabes? Las cosas de Dios no te las tienes que ganar. Las cosas de Dios, todo es un regalo por su Hijo Jesucristo. Como dice la Biblia muy bien en Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino por nosotros todos lo entregó, ¿cómo no nos regalará por su gracia, como dice en griego, charizomai? ¿Cómo no nos regalará por su gracia, juntamente con Él, todas las cosas? Todo lo que necesitamos, querido oyente, para tener una relación con el Señor, todo lo que necesitamos para ser salvos, todo lo que necesitamos para ser bendecidos y todo lo que necesitamos para tener paz en nuestro corazón, no viene por obras. Imposible. Incluso el pueblo, el único pueblo que recibió las leyes de Dios,
El único pueblo que, por decirlo así, recibió esta religión y probablemente era la única religión que más se acercaba a Dios, ¿cuál era? La de los judíos. Porque solo a ellos le fue dado los 10 mandamientos. Acuérdate que los 10 mandamientos, de los 613 mandamientos, son los únicos mandamientos que fueron grabados en la piedra con el dedo de Dios. De esos mandamientos habla el apóstol Pablo en 2 carta de Corintios 3, cuando a ese ministerio le llama los mandamientos de la condenación y de la muerte luego. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta, como dice Salmo 19, versículo 7. Y también en Romanos 7 dice, la ley de Dios es perfecta, es buena, es muy buena. Pero no sirve las leyes de Dios el Padre, no sirve nada cuando viene a nuestra carne. Cuando la ley perfecta se encuentra con nuestra carne, nuestra personalidad, nosotros debilitamos la ley. Y porque nosotros no pudimos cumplir esa ley, porque el cumplir esa ley, detrás de cumplir esa ley había una promesa. Dios el Padre dijo, si uno solo podría cumplir esa ley, entonces iba a suceder una cosa, que a través de esa persona, si algún día podía cumplir esa ley, vivir perfectamente, si Dios el Padre encontraría a una persona perfecta, pero tenía que ser de carne y sangre, no podía ser un ángel, un arcángel, no podía ser un serafín, tenía que ser un hombre de carne, de sangre, como tú y yo. Y Dios el Padre dijo, si yo encuentro a uno, solo a uno, entonces puedo hacer algo. Porque a través del primer hombre, Adán, entró por su pecado la muerte. Entró la destrucción, la corrupción. Pero Dios el Padre decía, pero si yo encuentro a uno, solo a uno, que del principio al fin nunca haya pecado, entonces a esa persona yo la puedo usar para que lo mismo que a través de Adán entró la muerte, el pecado, si yo encuentro a uno, solo a uno, solo a uno, entonces puedo usar esa persona como canal y puerta para que a través de esa persona entre la vida, la resurrección, el perdón, la justicia y la gracia. Y como Dios el Padre no encontró a nadie,
porque todos han pecado. Todos han pecado. Nosotros todos hemos pecado. Dice la Biblia en Romanos 3:23. Y porque nadie de nosotros se cualificó para eso, Dios tomó la iniciativa. ¿Cómo? Él envió a la tierra un hombre. Dios, el Eterno, envió un hombre. Y ese hombre, en verdad, era el Hijo de Dios. Sobrenatural, nació a través de una virgen. Sobrenatural, ese niño pequeño, él era el Mesías. Él nació y fue el primero, sí, de carne y de sangre, pero fue desde, quién sabe, a lo mejor miles, a lo mejor millones de años, el primer hombre sin pecado. Y cuando nació ese niño, Dios puso toda su esperanza sobre ese niño. Porque ese niño no era cualquiera. Ese niño, nacido allí en Betlehem, en Belén, él era el Mesías, el Salvador. Él era la última oportunidad de Dios de arreglar la situación. Jesucristo era la última oportunidad de poder arreglar toda la situación. Y Dios puso toda su confianza sobre ese hombre. Ese hombre, Jesucristo. Y Jesucristo, como Él dijo en el Evangelio de Mateo, Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para destruirlo, sino para cumplir. Ahora tienes que saber que esa palabra cumplir en griego significa rellenar. La ley sin Jesucristo era una ley tan fuerte que provocaba la muerte, porque la ley es perfecta, pero cuando la ley viene con el ser humano, en todo esto, la pieza débil es el ser humano. Por eso, la ley que fue dada para provocar vida por nuestro comportamiento provocó muerte. Aunque la ley era buena. Pero cuando la ley tuvo un encuentro con aquel a quien la Biblia le llama la gracia y la verdad. Porque la ley fue dada por un hombre, Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por otro hombre, Jesucristo de Nazaret.
Y cuando la ley se encontró con Jesucristo, por primera y única vez en toda la historia del ser humano, la ley, la gracia y la verdad vivían en comunión. Porque este hombre cumplió toda la ley. Y cuando él cumplió la ley, entonces, como dice la Biblia, Jesucristo cumplió la ley. Y nosotros confirmamos la ley. ¿Cómo? El apóstol Pablo dice en Romanos 3:31. Luego, ¿qué pasa? ¿La fe invalida la ley? En ninguna manera, sino que la fe en nosotros confirma la ley. Pero esa ley perfecta que nadie pudo cumplir, esa ley ya fue cumplida completamente por Jesucristo. Por eso dice Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. El último representante de la ley del Antiguo Testamento se llamaba Johanán, Juan Bautista. Era el último. Y todo cristiano está en peligro en algún momento de caer de nuevo en ese legalismo, de perder la vida de la gracia, de tener leyes, reglas humanas. Nosotros inventamos leyes humanas en las iglesias, en nuestro trato, que en vez de confirmar la gracia, ahogamos la gracia. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que algunos dicen, no toques, no comas, ten cuidado de esto, ten cuidado de lo otro. Como él dice, ten cuidado. Por tanto, nadie os juzgue por la comida, la bebida, o en cuanto a las fiestas, a la luna nueva, o al día del Shabbat. Que nadie te juzgue por un Shabbat. Todo lo cual es la sombra de aquel que iba a venir, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y justo Pedro y Bernabé pasaron por esto. Y esto nos ayuda a nosotros a aprender una lección. Que incluso Pedro y Bernabé y muchos otros judíos que habían sido salvos por la gracia de Jesucristo, sin darse cuenta, cayeron en ese legalismo, religión. ¿Qué pasó? Pedro estuvo en Antioquía. Eso es en Turquía, una ciudad en Turquía. Y Antioquía era la ciudad y la iglesia donde el porcentaje de los gentiles que no eran judíos era mucho mayor que aquellos que habían nacido como judíos.
En Jerusalén, la iglesia, habían muy pocos gentiles. Los primeros años, ninguno. Pero algunos de los creyentes se fueron a Antioquía, de Jerusalén a Antioquía, y ellos predicaron en el mercado, en las esquinas, y muchos de los gentiles vinieron a la fe. Así creció una iglesia inmensa, tan grande y con tanta importancia, que fue en Antioquía, no en Jerusalén, fue en Antioquía donde el Espíritu Santo habló. Interesante. Normalmente la voz del Espíritu Santo hasta entonces solo se oía en Galilea, Idumea, Jerusalén, Judea. Pero de repente el Espíritu Santo habló allí en Antioquía. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo muy bien, no importa si eres hombre o mujer, escito, bárbaro, si eres griego, si eres romano, si eres gentil, si eres judío, lo único que importa es una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y cuando Pedro estuvo en esa iglesia en Antioquía, él, con Bernabé y con otros, estaban ministrando allí. Pero de repente vino un grupo de aquellos que estaban con Santiago, mejor dicho, Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús. Y dice la Biblia que entonces, de repente, ¿qué pasó? Que Pedro y los otros discípulos se separaron. Se separaron de los gentiles para enseñarle a los otros judíos que ellos vivían como judíos, pero no habían hecho la cuenta con Pablo, no habían hecho la cuenta con el apóstol de los gentiles. Y dice la Biblia que Pablo se levantó cara a cara delante de todos y le reprendió, imagínate, a Pedro. No a cualquier discípulo, a Pedro, a Petros. ¿Qué faz? Le reprendió delante de todos y le dijo: si tú, siendo judío, y tú sabes muy bien que vives como un gentil y no como judío, ¿por qué obligas ahora a los gentiles a vivir como judíos? Y entonces dice el apóstol Pablo: nosotros que somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Querido oyente, si tú intentas vivir
bajo una ley humana o bajo la ley del Antiguo Testamento o bajo una ley religiosa, jamás vas a tener paz en el fondo de tu corazón. Porque en el fondo de tu corazón tú sabes que no lo has conseguido. Si de verdad quieres tener paz con Dios, acceso a esa gracia en la que estamos, como dice Romanos 5, 1 y 2. Querido, si de verdad quieres ser salvo, si de verdad quieres tener la vida eterna, si de verdad quieres ir al cielo en toda eternidad, solo lo puedes si recibes a Jesucristo en tu corazón. Porque en el momento que tú recibes a Jesucristo en tu corazón, Dios el Padre, por haber tú recibido a su Hijo, Dios el Padre, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, Dios el Padre, todo lo que tú y yo nunca podemos conseguir solo, Dios nos los regala. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, recibes el perdón de todos tus pecados. Dios te purifica. Dios te santifica. Dios te llena con su Espíritu Santo. Porque en Jesucristo está todo lo que nosotros necesitamos. En el momento que tú crees en Jesucristo y dices sí a Jesucristo, todo lo que ninguna religión te puede dar, todo lo que ningún propio esfuerzo te puede dar, Dios te lo regala. Y ese regalo se llama la justicia por la gracia. Dios el Padre, si tú recibes a su Hijo Jesucristo en tu corazón, Él te purifica de una forma que delante de Él es como si nunca hubieras pecado. La Biblia le llama a eso la santificación, la santidad. Y delante del cielo estás justificado. Tienes acceso a las bendiciones. Y en ese momento, Dios Creador se convierte en Dios, tu Padre, tu Papá, Abba. Y Jesucristo, el Mesías, se convierte en tu Señor, en tu Salvador, en tu Pastor, en tu justicia, en tu santificación. El apóstol Pablo lo sabía muy bien. Él lo sabía, que nadie puede ser por la ley, ni por las leyes judías, ni católicas, ni evangélicas, ni religiosas. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo te puede perdonar los pecados. Y cuando tú crees en Jesucristo, Él te justifica, derrama su gracia, te da tu
su paz en tu corazón, como Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis la paz. Queridos, nosotros fuimos creados por Dios el Padre, pero nosotros, en algún momento en el fondo de nuestro corazón, como dice la Biblia, nos encantó más las tinieblas que la luz. Pero Dios no nos dejó en las tinieblas. Él envió la luz a las tinieblas. Jesucristo es la luz. Y Dios el Padre, sabiendo que nosotros nunca lo íbamos a conseguir, Él envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro representante. Tanto que en Jesucristo Él fue hecho por nosotros sabiduría, dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios 1:30. Él fue hecho justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, se gloriese en el Señor. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:18 que el justo por los injustos se dejó crucificar para llevarnos a Dios. Y el profeta Isaías dice en el capítulo 64: si bien todos nosotros somos como suciedad, y ahora oye lo que dice, todas nuestras justicias religiosas como trapo de inmundicia. ¿Has oído? Caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que toda justicia religiosa, si yo visito bastante misas, olvídate. Si yo estoy bajo cobertura de este o esto, o yo estoy en esta iglesia, olvídate. Si yo rezo, olvídate. Todo eso, toda religión humana, es como un trapo de inmundicia. Y esa palabra inmundicia, si tú supieras que en hebreo la palabra que pone ahí, te asustarías. Es la palabra que en hebreo se usa para cuando una mujer tiene su regla. Imagínate. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como cosa pérdida. ¿Para qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuanto de cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura. Todo es basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley y por la religión, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25: el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En su crucificación, Él nos salvó,
Pero cuando Él resucitó entre los muertos, Jesucristo nos justificó. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 carta de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado. Ahora tienes que saber que esa palabra, el que no conoció pecado, significa el que nunca tuvo intimidad con el pecado. Por nosotros lo hizo pecado en la cruz. ¿Cómo? ¿Cómo se convirtió Jesucristo en pecado? Tienes que saber una cosa, que Jesucristo, mientras anduvo aquí en la tierra, era el Santo de Dios. Mientras los romanos le estaban latigando, era el Santo de Dios. Cuando cogieron los clavos, era el Santo de Dios. Y la primera hora era el Santo de Dios. En la segunda, tú lo puedes leer, era el Hijo de Dios, lo puedes leer en la Biblia. En la tercera hora era el siervo de Dios. Pero al terminar la tercera hora en la cruz, vino una oscuridad. Y de repente, Jesucristo, el Santo, el Hijo, el siervo, se convirtió en el juicio de Dios. Él recibió todo el pecado, toda la perversidad. Y cuando vino ese momento dijo: Eloí, Eloí, lema sabachthani. Mi Dios. Cuando Jesucristo sintió el clavo por sus manos, a Dios le llamó Padre. Pero cuando sintió el poder del pecado, dijo: Eloí, Dios. Y en aquel momento en la cruz, toda la enfermedad, todo el pecado, toda la depresión, toda la muerte, toda la oscuridad fue derramada por Dios el Padre, derramó por su Hijo Jesucristo encima de él toda la ira del pecado. Algo que nosotros difíciles de comprender. Pero si Dios el Padre no hubiera permitido que su Hijo fuese castigado, tú y yo nunca podíamos ser salvados. Y Jesucristo murió nuestra muerte, percibió nuestra oscuridad, sintió lo lejos que estábamos, recibió la enfermedad. Los demonios se reunieron, todos los demonios del mundo, Satanás, todos vinieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque desde Adán, ni Abel, ni Enoc, ni Noé, ni Abraham, ni Jacob, Isaac,
Ninguno de los patriarcas, ninguno de los profetas era como este hombre en la cruz. Este hombre en la cruz era Dios pagando. Dios pagando el pecado por todos nosotros, que nosotros teníamos que haber sido crucificados. Pero Él no quiso. Él, por amor a nosotros, se dejó crucificar. Porque en ese momento de la crucificación, en ese momento, Jesucristo se convirtió en pecado. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para aquellos que tenían el martillo en la mano, para aquellos que tenían el látigo en la mano y para aquellos que se estaban burlando, para que todos esos y nosotros tuviésemos la oportunidad de convertirnos en la justicia de Dios. ¿Cómo nos convertimos nosotros en la justicia de Dios? Pregunta: ¿tuvo que Jesucristo pecar para convertirse en pecado? No. Lo mismo tú y yo. Nada de lo que tú has hecho te ha convertido en una persona santa, santificada, salvada, justificada. Todo lo hemos recibido por la gracia. Esa inmensa, inexplicable gracia. Y el apóstol Pablo tenía razón cuando dijo en 2 carta de Corintios 12:9 que el Señor le dijo, como dice en griego, una y otra vez le dijo, así lo dice en griego, una y otra vez le dijo: mi gracia es todo lo que tú necesitas. Querido oyente, lo único que necesitamos es la gracia de Jesucristo. Confía en Jesucristo y tú serás salvo. Y tú y tu casa en algún momento, todos dirán: Jesucristo es el Señor. Porque Josué tuvo razón. Y Josué es el nombre griego para el nombre Yeshua, que en español es Jesús. Y Josué tuvo razón cuando dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Si tú hoy crees en Jesucristo, hoy, sin tu propio esfuerzo religioso, sin que tú y yo hagamos ninguna forma de religión, porque lo contrario de la gracia en verdad no es la ley, es la religión, el legalismo, el intentar de sustituir la gracia por el propio esfuerzo. Si de verdad quieres ser libre hoy, si quieres experimentar ahora el poder de Jesucristo que te hace libre, si quieres experimentar cómo el Señor limpia y purifica tu alma, tu mente, tu conciencia, no lo vas a conseguir por todas las misas, por todas las cosas que tú te crees que puedes hacer religiosamente. No lo vas a conseguir. Solo en Jesucristo
hay paz para todos aquellos que creen y confían en Él. Y si quieres experimentar ahora el poder de la gracia de Jesucristo, su perdón, y que Él renueve tu vida, tu corazón, tu familia, y no te puedes imaginar lo que Jesucristo puede. Para Él nada es imposible. Si tú quieres ahora que la gracia de Jesucristo se manifieste en tu vida y en tu familia, vamos a orar juntos de lo profundo de tu corazón. Y di conmigo: Señor Jesucristo, pongo toda mi confianza en ti, Señor. Y lo único que necesito, Jesucristo, es tu gracia. Y te pido, Jesucristo, demuestra tu gracia en mi vida. Perdóname, sálvame, ayúdame, Señor. Y te doy la gracia, Jesucristo, que tú me salvas, que tú me perdonas y que ahora, Señor, renuevas mi vida, Señor. Amén.